Pastillita. Si quieren hacer preguntas o demás, tienen el chat habilitado. Nosotros los vamos a ir leyendo a medida que vaya pasando la charla y hacia el final también. Buenísimo. Arranco, ¿no? Perdón, interrumpí ahí, no sé si sigue. Buenísimo, le doy para adelante entonces. Bueno, gracias a todos, primero por estar acá, segundo por la invitación, es la segunda ocasión en la que me toca estar en las jornadas, y el año pasado me tocó estar también, fueron para esta época del año. Es un orgullo en realidad estar acá porque además de esta necesidad que hablaba Yuya, ¿no? De empezar a hablar de redes sociales, de empezar a hablar de lo que pasa con la comunicación digital, de pensar qué está pasando con eso en este contexto tan particular, tan singular, ¿no? Es un orgullo también porque sea en el marco de la universidad pública, sea en el marco de la educación pública, y me parece que si hay una discusión que todavía nos debemos en la comunicación digital, tiene que ver con lo público. Y un poco, bueno, se estuvo dando en este último tiempo la cuestión de lo público, de la comunicación digital, los servicios públicos y esenciales en lo que se ha convertido Internet en este último tiempo, sobre todo por un decreto presidencial, una decisión política de Alberto Fernández, en la cual, bueno, empezamos a pensar y a problematizar ya la comunicación digital como un servicio público. Me presento un poco, no digo ahora presentarme, mi nombre es Nicolás, soy egresado no sé si ahí se escucha bien, dice que se entrecorta, por ahí sí, es uno de los problemas que nos genera esto de los Zooms y las videollamadas. Bueno, mi nombre es Nicolás, soy egresado de la FACU, de la Tecnicatura en Comunicación Digital, de la primera corte, en una corte bastante desafiante, porque bueno, atravesamos todo el proceso de lo que implica una carrera nueva y todas las discusiones que implica esa carrera, así que nada, es muy lindo ver qué está pasando esto ahora, ¿no? Que nos encontramos tantas personas para hablar sobre esto. También soy encargado de redes sociales, algunos me dicen editor, otros social media manager, a veces va dependiendo. Yo creo que lo que más cuaja en este momento tiene que ver con ser editor de redes sociales en 0221, que es un medio también que es bastante nuevo, tiene 2 años de historia recién, de los cuales 6 hemos pasado en pandemia, lo cual también es otro desafío. Mi propuesta un poco es hablar de qué se trata un poco ese trabajo en 021. Voy a compartir pantalla porque armamos una presentación, así nos apoyamos un poco en eso, ¿no? A ver si, ahí va. Bien. Bueno, mi idea un poco era cuando me llegó la propuesta de conversar sobre estrategias de marketing digital, de la comunicación digital. Yo, en lo personal, hoy no me dedico exclusivamente al marketing, ¿no? El marketing es una de las tantas ramas que quizás podemos englobar en la comunicación, o por lo menos así lo veo yo. En este momento quizás mi función no es tanto el marketing, pero sí muchas herramientas del marketing, mucho de lo que tiene que ver con la producción de contenidos para redes sociales, lo vemos en lo que es la redacción de 021. Algo que me llamaba por ahí mucho la atención para poder trabajar en esta reunión tenía que ver con esto de cuáles son los tiempos que se manejan en una redacción. Porque a diferencia quizás de lo que estamos acostumbrados en la comunicación institucional o en una comunicación política, es que los contenidos muchas veces no salen permanentemente. En cambio, en una redacción digital, todos los días estamos haciendo entre 60 a 70 publicaciones diarias de contenido, sea de enlaces, de videos, de fotos. Entonces, eso implica trabajar con algo que se denomina real time, ¿no? Esto del tiempo real, del minuto a minuto. Yo prefiero decirle el tiempo real, el tiempo que nos sucede en este momento, y que tiene que ver con, bueno, tener herramientas y tener la capacidad para poder pilotear en base a lo que está aconteciendo en este momento. ¿Eso significa que no podemos planificar? No significa que no haya planificación previa. Pero muchas veces esa planificación está corriendo tras de los tiempos de una redacción digital. Entonces, se me ocurrió que quizás un tema interesante para conversar es qué hacemos los comunicadores digitales, cuando el contexto implica
trabajar minuto a minuto y no con una planificación, con un tiempo quizás de trabajo mucho más laxo, ¿no? En las redacciones nos pasa, bueno, recién antes de que arranquemos la charla hablábamos, hoy lamentablemente murió Kino, y si uno entra a Twitter ahora, Twitter está explotado de contenido sobre la muerte de Kino, y un montón de gente parece haber estado y haber leído Mafalda, ¿no? Bueno, pasa eso, ¿no? Quizás para hoy no teníamos planificado en la redacción hablar sobre la muerte de Kino, pero lamentablemente la noticia llega y con eso hay que hacer algo, hay que informar, porque ese es el lugar que nos toca como medio de comunicación. Un poco para entrar en contexto, cuando hablamos de real time, ¿qué pasa con el real time? Se me corre la cámara, disculpen. Ahí va. Cuando hablamos del real time, yo trato de situarlo en lo que es la ciudad de La Plata por una cuestión de que 0221, que es el medio donde yo laburo, está abocado a lo que es la ciudad de La Plata y la región. No está pensado para hacer algo de noticia nacional, no está pensado para hacer algo que tiene que ver con interés general, que podría ser también, hay muchos medios como Filo News, Redacción, entre otros, que se dedican a la información general. En este caso, nos dedicamos a priorizar entre lo que más podemos, lo que es la información local. Para que se den una idea, en 0221 manejamos una agenda de un 85, un 90% de notas y contenido que tiene que ver con la ciudad de La Plata, que no tiene que ver con lo nacional o con cuestiones quizás virales que surgen. Tenemos esos contenidos, sí, pero tratamos de priorizar siempre la agenda local. Ahora, cuando hablamos del real time en La Plata, del minuto a minuto, para darnos una idea del panorama, estamos hablando de más o menos en promedio 1000 publicaciones diarias que se hacen de contenido teniendo en cuenta a medios de comunicación e instituciones. Cuando hablo de instituciones hablo, por ejemplo, de gimnasia, de estudiantes, de la universidad, de las facultades, de los centros de estudiantes, de institutos, ¿no? Instituciones públicas que quizás no marcan la agenda, pero sí aportan información y dan información sobre la ciudad de La Plata, y por eso hay que estar atentos a ver qué está pasando ahí. Por otro lado, también tenemos como una nube más o menos de interacciones diarias que se producen, que ronda los 60.000, 70.000 interacciones diarias, que abarca medios, instituciones y organizaciones. Y una audiencia que más o menos ronda 1.000.000, 1.500.000 de personas diarias que están conectadas. Y hay un dato ahí que a mí me gusta resaltar, que tiene que ver con que están conectadas generalmente desde el teléfono celular. Cuando yo arranqué la carrera de comunicación digital, todavía la cuestión del teléfono celular, el uso del teléfono celular era algo que no era tan, no era algo así como habitual, ¿no? El celular se usaba para la comunicación tipo WhatsApp, para las redes sociales. Hoy, 2020, 5 años después más o menos, nos encontramos con que el teléfono ha adquirido una relevancia y un lugar en nuestros bolsillos a la hora de informarnos, de producir contenidos, de dar a conocer algo, que no lo podemos ignorar. Entonces, cuando el 80% de la audiencia de la Ciudad de La Plata se está conectando a través de un teléfono celular, me parece que empieza un desafío nuevo, sobre todo para una redacción que arranca de cero y necesita empezar a pensar sus contenidos. ¿De dónde salen todos estos números? Bueno, nosotros en lo que es la redacción de 021 trabajamos con una herramienta que se llama CrowdTangle. CrowdTangle es una herramienta que está disponible, es una herramienta que desarrolló Facebook, y está disponible principalmente para redacciones. Igualmente, tengo entendido que si sos estudiante universitario también podés solicitar acceso a la herramienta. ¿Qué hace CrowdTangle? CrowdTangle básicamente nos informa minuto a minuto qué cantidad de interacciones hay en una red social determinada, en base a un grupo de personas determinadas. CrowdTangle se llama, Daniel. Ahí abajo igual está escrita la fuente para que de última después puedan googlearlo. La herramienta esta nos tira minuto a minuto qué es lo que está pasando de acuerdo a la segmentación que hacemos nosotros. Por ejemplo, acá yo les traje como 2 prints de pantalla de lo que fue ayer, un corte ayer a las 8 de la noche. Van a ver que de un lado dice medios LP y marca la cantidad de posteos, la cantidad de interacciones, el rate, que es una métrica que solemos usar para ver si una publicación o un contenido o un perfil está siendo relevante o no respecto a su audiencia. En este caso, muestra todo lo que son las interacciones de Instagram durante todo el día de ayer hasta las 8 de la noche. Y después, en la que está a la derecha, son los grupos de Facebook también, todas las publicaciones que se fueron haciendo
hasta ayer a las 8 de la noche. Van a ver que obviamente en Instagram la cantidad de posteos es mucho menor a la cantidad que tenemos en Facebook. En Facebook el primer grupo que aparece, que valga la redundancia, es de perros y gatos perdidos, ¿no? Uno de los grupos que más circulan en la ciudad de La Plata, tiene 245 posteos diarios. Piensen, yo esto siempre recaigo en el número y en la cantidad de contenido. Piensen que cuando nosotros tenemos que hacer un trabajo práctico para la facultad y tenemos que producir uno, dos o una serie de contenidos, nos requiere mucho laburo y nos requiere mucha planificación. Piensen que acá están habiendo 245 contenidos en un solo grupo. Es un montón, es un montón. 245 personas que se dedicaron a crear contenido y lo compartieron en un solo día. Esto para empezar a dimensionar un poco la magnitud y la densidad que tiene el territorio digital, ¿sí? Bueno, esto como introducción, ¿no? Esto es el real time en La Plata, el tiempo, lo que está pasando minuto a minuto. ¿Cómo lo afrontamos en 0221? Bueno, tenemos dos modelos, o dos contenidos que son claves. Los contenidos periodísticos, las notas periodísticas, que son básicamente nuestro constante. Nosotros cada 15 minutos, entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche, estamos publicando una nota en redes sociales, ¿sí? Cada 15 minutos promedio. Además de eso, tenemos lo que es el contenido multimedia, que es un contenido que está desarrollado por el equipo de multimedia. Acá hacemos una diferencia. El contenido periodístico está desarrollado por redactores, por periodistas. El contenido multimedia está desarrollado por periodistas, creadores audiovisuales y comunicadores digitales, ¿sí? Para que se den una idea, es un staff más o menos de 20 personas. ¿Cuál es la diferencia que hay entre cada uno? Principalmente en qué nos fijamos en cada contenido. En las notas periodísticas nos vamos a fijar cuántas lecturas tuvo. En los contenidos multimedia queremos ver qué cantidad de visualizaciones tuvo. Entonces, a partir de esto, un poco cuando arrancó 0221 en 2018, empezamos a darle forma a este camino, a estos dos modelos que tenemos de contenido. Y digo modelos porque, ahora, no quiero adelantarme, pero cuando hablo de modelos, me refiero a qué nos estamos fijando nosotros a la hora de producir un contenido. ¿Cuál es nuestra referencia? Bueno, nuestra referencia es la nota periodística de la.com o el contenido multimedia. Hay algo que tiene el contenido multimedia que no tiene la nota periodística, que el contenido multimedia es un contenido híbrido, es decir, es un contenido que a veces puede ser un video, a veces puede ser una imagen, a veces puede ser un contenido interactivo, a veces puede ser una serie de encuestas en redes sociales, un contenido nativo de redes sociales, un contenido que nace y se crea para las redes sociales. En cambio, la nota en la.com es una nota que a veces parte de la agenda propia de un redactor o de un periodista, y otras veces parte de una gacetilla, y otras veces parte de un hecho particular, de un choque, del clima, de distintos ejes temáticos que quizás están dando vueltas y que hacen a la agenda diaria de un medio de comunicación o de un diario, ¿no? Otra cosa que diferencia mucho al contenido de la nota periodística y del contenido multimedia tiene que ver con cómo se consume. La nota periodística se consume haciendo scrolling, se consume leyendo, se consume bajo el formato de la pirámide invertida, si se quiere. En cambio, el contenido multimedia no tiene esa organización, no tiene una lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, cuando nos centramos en ese contenido multimedia, nos encontramos con que es un contenido casi irrepetible, porque va a ser muy difícil que otra persona pueda reproducir exactamente ese contenido. Quizás en una nota periodística se puede copiar y pegar, como pasa con las gacetillas, y sale, ¿sí? Por eso, la nota periodística ocupa un 80% del contenido diario, porque la producción de la nota no requiere tanto tiempo como si quizás lo requiere un video, o una foto, o una serie de historias, y el 20%, el 20% restante se va en el contenido multimedia. Le voy a poner un ejemplo acá en esta parte, en esta filmina, de cómo es esa dinámica a la hora de decidir, bueno, qué se hace video, qué no se hace video. Estas son 3 notas que salieron ayer en 0221. Estas 3 notas salieron a la mañana. Después fuimos distribuyendo, bueno, la primera del control urbano va a salir a las 10 de la mañana, la otra va a salir a las 2 de la tarde y la otra a las 5 de la tarde. En el medio hubo otras notas que fueron saliendo. Pero seleccioné estas 3 porque con estas 3 después se proyectaron contenidos multimedia, porque el contenido periodístico, la nota periodística nos sirve como un recurso, un insumo básico, como una especie de esqueleto, de guión, a la hora de poder pensar después el contenido multimedia.
Entonces, la primera nota que salió a las 10, dijimos, bueno, sobre esta nota podemos hacer una secuencia de historias. Si alguna vez siguieron 0221 en Instagram, van a ver que está Cande también, otra compañera de 0221, que también está en el equipo de redes, y que también está a punto de egresarse de la Facu en Comunicación Digital, de la segunda corte. Ella suele encargarse de hacer todo lo que son las historias filmadas en formato selfie, y darle otro formato a lo que es la nota periodística. Todavía es un contenido que estamos descubriendo, ¿sí? No es un contenido muy cerrado, pero es un contenido que estamos empezando a descubrir y a desarrollar. Entonces, sobre esa nota, a las 10 de la mañana ya tenemos planteada una secuencia de historias y una infografía para publicar en el feed el fin de semana. La segunda nota es un video emotivo, un video del tren universitario recorriendo los hornos. Bueno, sobre eso tenemos un video, ya tenemos un contenido multimedia, tenemos la nota y el contenido multimedia que va a ser el video. El video es para redes, no es para la .com. En la .com la gente va a ir a buscar la nota, en las redes va a ir a buscar el video. Y por último, otra nota que también salió ayer, que había una galería, incluso que se hicieron fotos, tenía que ver con estos testeos serológicos rápidos del coronavirus que se estaban haciendo en la estación de trenes de La Plata, y sobre los cuales ameritaba una explicación en un hilo de tweets sobre cómo funcionaban esos tests, para dar un poquito más de información sobre, bueno, es un testeo rápido, te da información sobre si tenés o no tenés coronavirus, pero ¿cómo funciona? ¿De qué se trata? Bueno, ahí en Twitter, que es una red bastante polémica, pero necesaria para los medios de comunicación, optamos por desarrollar un hilo. Un hilo que quizás podría haberse también desarrollado como una secuencia de historias para Instagram, podría haberse desarrollado como una videonota, otro contenido también que tenemos para Facebook. Esto es para dar más o menos una aproximación de cómo es la agenda diaria nuestra que manejamos y cómo en base a esa agenda diaria tenemos que ir pensando contenidos que salgan de la .com, porque si hay algo que tenemos en 0221 y hay algo que particularmente yo me encargo de promover siempre, es cómo hacer para contar una nota periodística que salió en la .com y trasladarlo a las redes sociales sin perder la esencia de esa nota periodística. ¿En qué es lo que nos vamos a basar? Bueno, siempre es todo un desafío. Para eso siempre recurrimos a guiones, recurrimos a planificaciones, recurrimos también a lo que son las reuniones, a la metodología ágil, ¿no? Estas reuniones que quizás duran 10, 15 minutos, se plantean cuáles son los ejes centrales de una nota, y sobre eso el equipo multimedia se encarga de buscar qué es lo que tenemos para transformar para las redes sociales, el equipo periodístico se encarga de la investigación, y el equipo de redes se encargaría en este caso de, una vez que están esos contenidos cerrados, distribuirlos estratégicamente. No va a ser lo mismo salir con una secuencia de historias a la mañana que salir a la tarde. Y ahí es donde vuelvo un poco sobre esta idea de los modelos, sobre las estrategias que nos damos, ¿no? Cuando hablo de los modelos versátiles de contenido, hace poco yo terminé de cursar un curso sobre programación, ¿no? De programación web, sobre lenguaje web, cómo se programa para la web. Y hay algo que quizás muchas veces no trabajamos desde la comunicación, que tiene que ver justamente con el lenguaje de la programación que hace también a la comunicación digital, ¿sí? Y no lo trabajamos no porque no querramos o porque no se pueda, sino porque es bastante complejo, requiere también un conocimiento de las matemáticas, del lenguaje de programación. Bueno, hay algo que se usa en la programación que se llama programación orientada a objetos. ¿Qué significa la programación orientada a objetos? Una programación que está centrada en modelos. ¿Qué son esos modelos? Son como, ¿vieron cuando hacen una torta y se encuentran con que la torta van a comprar el molde y el molde es redondo, el molde es cuadrado? Bueno, el modelo básicamente es lo que le da forma a esa torta, a ese contenido. Nosotros tenemos ciertos modelos sobre los cuales nos basamos a la hora de pensar esos contenidos. Un poco está tirado de esta idea de la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque los modelos a nosotros nos sirven para decir, bueno, tenemos un media kit y sobre ese media kit tenemos el modelo de la secuencia de historias, el modelo de la videonota, el modelo del hilo de Twitter, ¿sí? Estrategias de contenidos que se adaptan de acuerdo a lo que nos está proponiendo una nota periodística. Por eso modelos versátiles, porque no pueden ser modelos de contenidos, por ejemplo, yo no puedo pensar un contenido único y específico que después intente replicar sobre otro tipo de material que no lo pueda adaptar a lo que requiere ese material.
Después, algo que tiene que ver con la capacidad de diálogo que tenemos con nuestra audiencia y con el entorno digital. Y acá me detengo un cachito porque hay algo que suelo observar yo en los medios de comunicación, sobre todo locales, es esa falta de diálogo con las audiencias, ¿no? Esta falta de contacto, es decir, cuando alguien te hace un comentario, ¿se responde, no se responde? Y además del comentario, hay otras vías de comunicación, como son los mensajes, los mensajes privados de Instagram, de Facebook y WhatsApp, que además es otra red que tenemos abierta, donde está todo el tiempo llegando información. Entonces, tenemos que tener una estrategia de diálogo con esa audiencia. Eso nos permite tener otra cercanía, tener otro trato, tener otra imagen de lo que es el medio de comunicación que tradicionalmente no charla con la audiencia, le da información y punto, ¿sí? Entonces, ahí hay un poquito un cambio de modelo, quizás, no sé si podemos hablar de que es un cambio de paradigma, porque no creo, pero sí es un cambio en los modos de tratarse con las audiencias. Y por último, algo que también nos preocupa en este desarrollo de los contenidos y de las estrategias tiene que ver con pensar siempre en el mobile first. El mobile first tiene que ver con el diseño centrado en el teléfono celular. Es decir, nosotros no estamos pensando en notas para que sean leídas desde la computadora, estamos pensando en notas y contenidos para que sean vistos desde el teléfono celular. ¿Por qué? Porque el 80% de la audiencia platense básicamente se conecta desde el teléfono celular, ¿sí? Estos 3 ítems más o menos los vamos a ver con los siguientes contenidos. Seguramente alguno lo conoce, se llama Mascotas Platenses, y es, creo que, de uno de los contenidos que a mí más me gusta, porque se sale de lo periodístico, pero a su vez, si bien se sale de lo periodístico, trabaja mucho con lo que es la comunidad platense, porque si bien podría ser una mascota que ni siquiera sea de La Plata, tranquilamente, cuando el lector se encuentra, cuando arranca la mañana con el buen día de una mascota, de alguien de La Plata, con un mensaje medianamente piola, medianamente ameno, cambia el humor, cambia la interacción, cambian los diálogos. Entonces se vuelven un poquito más blandos los diálogos. Imagínense que como medio de comunicación estamos permanentemente bombardeados de puteadas, de bardeos, de cosas, de que somos mentirosos, etc. Y es lógico. Entonces, nos buscamos ciertas estrategias para generar cierta empatía desde otro lugar, que a veces no tiene que ver con información minuto a minuto, que a veces tiene que ver con tu mascota, cómo es tu mascota, qué está haciendo, compartila con el resto de los platenses, mostrala. Incluso hemos llegado a tener a la mascota estrella de la Ciudad de La Plata, que se llamaba Dientito, perdón, no lo quiero matar, se llama Dientito. Para que se den una idea, una vez hicimos, uno de los primeros videos virales que hicimos era sobre la historia de Dientito. Ese video llegó a tener 3 millones de visualizaciones, incluso llegó a compartirse en redes sociales de la India, lo cual nos parecía una locura. Bueno, pasa, a veces pasa. Y hay algo que tiene la mascota platense, además de ser un contenido interactivo, ser un contenido blando, si se quiere, que nos permite un diálogo distinto en lo que es la conversación Instagram, WhatsApp. ¿Por qué? Porque para mandarnos la foto de la mascota platense, lo que le pedimos a nuestra audiencia es que nos la manden por WhatsApp, porque es mucho más fácil desde ese lugar poder preguntarle cómo se llama la mascota, a cuántos años tiene, si tiene alguna historia particular. Entonces, a partir de eso, empiezan a haber disparadores de historias nuevas. Así, por ejemplo, surge la de Dientito. Otro contenido también que para mí es uno de los más lindos en términos de lo que es la identidad platense, que es la plata histórica. La plata histórica empezó siendo fotos que salían los jueves con un TBT, que eran fotos en blanco y negro, y después Ramiro, que es uno de los chicos que trabaja en multimedia, aprendió a ponerles color a esas fotos en blanco y negro. Entonces cambió completamente la historia, y dijimos, bueno, bárbaro, empecemos a recrear la historia de la ciudad de La Plata en el siglo XX, pero a color, que no existe, no está. Entonces, a partir de eso, no solamente encontramos un contenido que era súper viralizable, porque cuando un platense efectivamente se encuentra con una imagen de la ciudad que era en blanco y negro y se pasa a color con lugares históricos, le dan ganas de compartirlo, y eso es viralizable, pero es exponencialmente viralizable. Pero además de ser viralizable, además de marcar este sentido de pertenencia, también son disparadores nuevos de historias. ¿Por qué? Porque a partir de eso, los lectores y las lectoras empiezan a mandar fotos antiguas de sus abuelos, de sus familias, fotos que guardan ellos, y quizás en algún momento tengamos la oportunidad de pasar a color. Y también a partir de eso surgió esto que, vamos a ver si puedo volver para atrás, esto que les estaba mostrando al principio. Por un lado tenemos la nota, ¿no?, de viaje a la ciudad de La Plata al siglo XX, y una nota donde hay un montón de
de fotos pasadas a color, y por otro lado tenemos el contenido multimedia, que es ese contenido que aparece ahí a la derecha, que es interactivo. Si uno pone el mouse en donde dice 021, en ese lobito, puede ir para la izquierda y para la derecha y pasar la foto a blanco y negro. Esa herramienta se llama Flourish, también es súper interesante a la hora de crear contenido para redes sociales, sobre todo para insertarlos en blogs y en páginas web. Entonces teníamos a la mascota platense, a la plata histórica. Tenemos otro contenido también que nos permite tener muchísimo diálogo con la audiencia, que es la actualización diaria por WhatsApp, que además de ser un contenido que nos permite tener un montón de diálogo con la audiencia, tiene una tasa de apertura altísima. En su momento, cuando arrancamos, estábamos alrededor de un 10% de apertura de clics, o sea, de gente que abría ese enlace, y hoy por hoy llegamos a lograr un 48% de apertura de ese enlace, lo cual fue un cambio bastante grande. Piensen que esto lo iniciamos hace 17, 18 meses más o menos, fue en septiembre de 2018 que empezó, hace 2 años ya, hace 2 años. Empezó siendo una comunidad chica de 200 personas y hoy estamos casi con 2.500 suscriptos, creo, más o menos andaba por ahí la última actualización que tenía. De gente que a diario recibe información de la ciudad de La Plata a su WhatsApp, pero que además, ahora con el contexto de la pandemia, le agregamos lo que es el reporte de casos diarios, ¿no? Cuánta cantidad de casos activos hay, cuánta cantidad de casos recuperados hay, la cantidad de muertes que hubo por coronavirus, y cómo es la sala de situación en la ciudad de La Plata. Cuando empezamos con esa estrategia de empezar a poner lo que era la cantidad de casos diarios, que era algo muy coyuntural, muy de este momento, esa tasa de clics no solamente que aumentó, sino que también empezó a crecer mucho más rápido la comunidad. YouTube no usamos en un momento, pero preferimos en este momento ahora centrarnos en lo que era la estrategia en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. Tenemos pendiente la situación YouTube y estamos planeando todavía cómo darle una estrategia efectiva. El problema de YouTube cuando trabajas en un medio de comunicación es el tipo de video que podés compartir en YouTube y cómo salirse de la idea de que YouTube es un repositorio de videos, ¿no? Cómo darle vida propia a YouTube. Por eso decidimos como pausarlo por un tiempo. Y por último, otro contenido que suele ser sumamente rico para lo que es el medio de comunicación es la transmisión en vivo. Cuando en 2017 Facebook implementa las transmisiones en vivo, al principio era como un territorio un poco extraño. Hoy por hoy, la transmisión en vivo es algo común. De hecho, con la cuarentena habrán visto que en Instagram se llena de vivos todo el tiempo. Bueno, en Facebook, a diferencia de Instagram, el contenido, perdón, Victoria, sí, en el caso nuestro lo consideramos una red social porque es un canal de interacción con la audiencia. En otros casos, donde la comunicación quizás es más directa, donde la comunicación va del medio al WhatsApp y no hay respuesta del otro lado, ahí quizás puede ser considerado de otra manera. En cuanto a la transmisión en vivo, me parece, lo traigo porque en este último tiempo, donde empezó la cuarentena, la transmisión en vivo en Facebook particularmente servía también para mostrar qué era lo que estaba pasando en la calle. La gente no estaba circulando en la calle. Entonces, la transmisión en vivo era un punto de conexión entre la calle y el estar encerrado un poco en casa. Es relevante para el algoritmo. También Facebook lo que tiene, lamentablemente hoy, es que prioriza antes que un enlace, que una foto, que un video, la transmisión en vivo, en la organización del algoritmo, digamos, en la evaluación que hace Facebook si un contenido es relevante o no, siempre va a priorizar un video en vivo. Bueno, y para ir cerrando un poco, ¿no? Tampoco quiero tirar mucha información porque si no es como demasiado, algunas ideas como para tener en cuenta qué es esta salida laboral de la comunicación digital, qué es el panorama en el que estamos. Muchas veces, cuando trabajamos en los medios de comunicación, los community managers, que yo empecé siendo community manager, nos convertimos un poco en productores, ¿no? Porque además de estar distribuyendo información, estamos en contacto permanente con la audiencia y estamos en contacto y buscando historias todo el tiempo, porque buscando historias y recibiendo historias también, ¿no? Entonces, uno en ese tacto de recibir historias, contar historias, termina siendo un poco la función de un productor de radio, de un productor de tele que tiene que armar todo como para que la noticia salga. Otra conclusión más que me parece súper interesante para dejar tiene que ver con
poder generarse rutinas de trabajo permanentes, más allá de la coyuntura o del momento que uno tiene que responder con una noticia, uno necesita una rutina permanente de decir, bueno, a la mañana abro con tal contenido, al mediodía tiro otro tal contenido, a la tardecita voy con una foto del atardecer en la ciudad, o siempre tratar de pensar, bueno, orientar más o menos algunos contenidos fijos, algunas formas de trabajo fijas, a pesar de que siempre estamos un poco con la bomba en las manos, a punto de explotar, porque eso es trabajar un poco en el real time. Pero además de la rutina, esta lógica del testeo permanente. El testeo permanente como una práctica casi propia de la comunicación digital. Todo el tiempo estamos probando si algo funciona, si no funciona, si tenemos que cambiar algo, si tenemos que poner un emoji de más, un emoji menos. Siempre estamos probando eso porque en definitiva es tan dinámica el tráfico en redes sociales que en definitiva el testeo se vuelve casi como una práctica propia. Y por último, algo que tiene que ver no tanto con la comunicación digital, quizás en un primer plano, pero cuando uno se mete un poquito más en la comunicación digital, la escritura y la planificación, ejes básicos, ¿sí? La escritura, primero porque además de que tenemos que ejercitar qué es lo que estamos diciendo, la escritura además nos dispara mundos creativos y lugares narrativos de los cuales podemos empezar a pensar un montón de contenido nuevo, de historias atrapantes. Piensen que hace poco una de las periodistas, Mariana, que trabaja también ahí en 021, hizo una nota, la primera mujer que trabajó y entró a trabajar a Siderar. Siderar hoy tiene otro nombre, que está en Ensenada, es una empresa que se dedica a lo que es la producción de acero. La primera mujer que entró a trabajar ahí, año 2020, chiques, o sea, hubo que ponerle creatividad a eso, hubo que ponerle mucho amor a eso, y además de la nota, que era un insumo básico para poder pensarlo en redes, después eso lo pudimos extender a una galería de fotos, a un video cortito, a una secuencia de historias contando un poco más de qué se trata en esto de ser mujer y entrar a trabajar a un ámbito donde son todos hombres, ¿no? Entonces la escritura es algo que tenemos que seguir ejercitando permanentemente, tiene que ser algo permanente. Y la planificación también, porque sin planificación podemos trabajar en el real time seguramente distribuyendo contenido a morir, pero si nosotros no le damos un sentido estratégico a eso, no vamos a tener muchos resultados positivos, va a ser pura distribución. Y si yo creo que uno de los grandes problemas que solemos tener en la comunicación digital es creer que los comunicadores digitales nos dedicamos a la distribución de contenido. Hay otras dimensiones, la producción de contenidos, la distribución, el análisis, la curación de contenido, que también es una tarea que, si bien no traje acá, es algo que solemos hacer permanentemente, entonces estar buscando información y reconvertirla o reversionarla para poder crear una noticia de eso y llevar información a la Ciudad de La Plata. Así que bueno, un poco de eso se trata, trabajar como comunicador digital en 021, en un medio digital, con un montón seguramente de falencias que pueden surgir y que surgen a diario, y con un montón de cuestiones que quizás son propias también de un medio de comunicación y que seguramente en otros ámbitos sean súper criticables, si se quiere. Pero me parece que en un principio darles este pantallazo y dejarles un poquito de esta experiencia que me toca vivir, me parecía importante, así que bueno, espero que les haya servido. Y bueno, creo que más tarde, antes de que cerremos la reunión, tenemos un ratito de preguntas y todo eso, así que Sí. si quieren ahí, evacuamos. Estaban preguntando algunas cosas. Por ejemplo, Julio recién decía cómo manejan el algoritmo de Instagram, que se puso muy restrictivo este último tiempo. No sé si esas preguntas las van a querer hacer ahora o si las dejamos para el final y yo las voy anotando. ¿Cómo les parece? Mejor. Si querés la respondemos ahora. Hay algo particular sobre lo de Instagram. El algoritmo no cambió. No hubo ninguna modificación reciente. La última modificación que hubo el algoritmo de Instagram fue en 2017, que fue cuando incorporó las historias. Incluso ahora que incorporó los Reels todavía no hubo cambios significativos. Esto de que esté más restrictivo es porque en realidad está viendo un montón de contenido que antes no estaba viendo porque la gente está en sus casas. Entonces hay el triple o el cuádruple de contenido del que había hoy, del que había en febrero, marzo, ¿sí? Entonces, es por eso que quizás cuesta llegar un poquito más, porque hay un montón de información. Y perdón que respondo ahí lo que pregunta Damián,
no hay tres algoritmos distintos. Instagram organiza la información en base a intereses del usuario, en base a las cuentas que sigue, y en base a eso, y algunas cuestiones más que tienen que ver con el page rank, que son conceptos que quizás son medio complejos para explicar rápido así, pero que tienen que ver con cuánta interactividad tiene un perfil o no. En base a eso, Instagram va a decidir qué es lo que es más relevante para uno o para el otro. En otra charla o en otro momento, creo que la semana que viene vamos a dar unas capacitaciones sobre comunicación digital con la agrupación Rodolfo Walsh. Si quieren, vamos a trabajar un poquito más sobre eso, así que estén pendientes de la convocatoria, porque ahora creo que salí esta semana. Vamos a trabajar un poco sobre lo que es el algoritmo de Instagram y las problemáticas que suele traer también depender del algoritmo, que es soy breve, pero imagínense que el año pasado a nosotros nos dieron de baja la página de Facebook durante 2 semanas por compartir un contenido que para Facebook tenía derechos de autor, pero para Instagram no. Bueno, es muy complicado muchas veces trabajar con ese algoritmo y saber cómo tratarlo, pero tiene un poder de decisión bastante grande. Y ahí con esto último que decías, sumo una pregunta para cerrar y avanzar con la charla, que preguntan cuáles son los métodos que permiten un primer acercamiento a la audiencia, como para salir con un producto o un medio nuevo, cómo hacerle notificar a la gente que esto empezó a existir, digamos. Bueno, primero, no reducirse solamente a lo digital, ¿sí? Lo digital es un ámbito más de la comunicación, pero no restringirse a cuando estrenamos algo, cuando salimos a la calle, digamos, cuando somos públicos ya, no restringir nuestra estrategia de comunicación solamente a Facebook, Twitter e Instagram. Van a ver que seguramente si recorren o si han recorrido antes la ciudad, hay carteles de 021 en la parte de atrás de los micros, hay carteles, hay también asociaciones con otro tipo de marcas que nos permiten ampliar un poco el alcance. Tratamos de no restringir esa estrategia de comunicación y de difusión de la marca 021 a lo digital. Pero una estrategia que quizás sí sirve para darse a conocer tiene que ver con generar preguntas, preguntarle al usuario, moverlo del lugar de confort de darle solamente like a algo, molestarlo un poquito al usuario, sacarlo de la rutina diaria, ¿no? Buscar esa estrategia para que nos convirtamos en relevantes para el usuario y no seamos simplemente distribuidores de noticias. Igual, obviamente que ahora si queda alguna duda y eso, ahora después de la siguiente presentación, retomamos la idea. Sí, avancemos con Lau, que está ahí también para ser parte del panel, y al resto de las preguntas y demás las dejamos para el final de la charla. Bueno, a ver, si se escucha bien. Sí, perfecto. Perfecto. Acá. Bien. Primero que nada, bueno, súper agradecida también de la convocatoria, de ser convocada, ¿no? A esta pequeña reunión online que estamos teniendo entre todos en época de pandemia, que, bueno, todos extrañamos un poco la situación física de la facultad y ese poder compartir y esa comunidad tan activa que tenemos en la facu. Y me siento, bueno, muy orgullosa también de haber, para los que están escuchando y están ahí dudando en el tema de la carrera, de haber, digamos, cursado todo ese recorrido y ese camino en la universidad pública y sobre todo en la carrera de comunicación digital, que la verdad, como dijo Nicolás, nos abrió puertas y nos abrió la cabeza también en un montón de situaciones y una apertura laboral y académica muy, muy grande, muy importante. La verdad que si pudiera recomendar, y de hecho lo hago todo el tiempo, a alumnos, a diferentes chicos que van pasando por las agencias y demás, que es una carrera hiper recomendable, más allá del nicho laboral a que queramos directamente dedicarnos, es muy amplia para aplicar todas las herramientas a diferentes situaciones y también para estar preparados para lo que se viene, que siempre hay un poco de incógnita lo que va a pasar. De hecho, fíjense lo que nos pasó ahora, que de repente estábamos
viviendo, digamos, algún tipo de normalidad a la que estábamos acostumbrados, y por una situación externa que nos afectó no solamente a nosotros, sino al resto del mundo, caímos todos en una nueva forma de vida, una nueva forma de comunicarse, muchas situaciones de crisis en muchos sentidos, cambiaron las formas en las que nos relacionamos con las personas, y una de estas grandes cambios que hubo justamente tuvo que ver con la educación y con el contacto con el otro, al que también nos tuvimos que ayornar. De repente, y así voy a dar un poquito de inicio a lo que quiero abordar, nos encontramos, si bien hay muchos estudios que analizan de acá para atrás lo que va pasando, y podemos sacar algunas ideas o cuentas de alguna manera, también con un poco de matemática, algoritmos y funciones de estadísticas y demás, podemos analizar qué puede pasar un poco más adelante. Por ejemplo, si entramos a los datos de la CACE, de la Cámara de Comercio Electrónico, tenían unos datos, según cómo van pasando los meses, de lo que iba a pasar con el comercio electrónico. Pero eso, tanto como en los medios de comunicación, como contó Nico, en situaciones extremas donde realmente no sabemos qué va a pasar en el mañana, como fue la cuarentena, digo, estos tipos de cambios fuertes, y yo sí me animo a quizá decir que hay un cambio de paradigma y algo de lo que no vamos a volver a una normalidad, más allá de que de alguna manera todo de a poco se vaya acomodando, Dios quiera. Creo que también hubo un poco de esto de acostumbrarnos, de muchas personas trabajando desde sus hogares, de mucho trabajo home office. Muchas también las empresas se han dado cuenta que este trabajo funciona, quizás es más productivo, en otros casos genera menos gastos. En la universidad, en las cuestiones académicas y todo lo que es cursos de educación, también se apoyaba un poco en lo que es primeros inicios de la educación a distancia, y creo que esto terminó de empujar, lo mismo que la digitalización comercial y demás. Creo que volver un poco para atrás va a ser complejo. Yo creo que de acá para adelante cambiaron varias cosas, y sobre todo nos encontramos, por eso voy de vuelta a lo de las estadísticas que decía hoy, si bien no teníamos fechas y nunca sabemos qué va a pasar con las redes sociales y con los consumos y demás, en muchos estudios estaba esta situación que estamos viendo hoy estaba prevista para que por lo menos entre los próximos 5 a 10 años. Digo, hoy podemos decir bienvenidos al 2030. En cuestiones de comunicación, información, comercio, marketing digital, educación digital y algunas situaciones más. Voy a compartir pantalla. Esta es la parte técnica engorrosa donde me concentro con la computadora. Ahora van a ver que tengo varias pantallas abiertas. Puede pasar. Suele pasar en las mejores familias. No me aparece, así que sí, tengo que compartir todo. Vamos acá. ¿Me confirman si se ve bien? Sí, se ve ahí en chiquito. Habría eso. Excelente. Ahora sí. ¿Todos me ven? Uy, se me fue. Me adelanté. Me acabo de spoilear a mí misma. Bien. ¿Se ve todo perfecto? ¿Se escucha bien? Bueno, yo me atreví a jugar un poco, porque quizá la diferencia que hice yo en mi carrera un poco más laboral tiene que ver con el marketing digital, tiene que ver con estrategias pensadas en ejercer impacto sobre situaciones para empresas, para instituciones y demás. Yo sí me atreví a jugar un poco con él, decir, bueno, vamos con las estrategias. El título de esto es Estrategias de alto impacto, ¿quién tiene el poder? Y voy a retomar algo que está súper en auge, que seguramente muchos estuvieron viendo o lo han visto en Netflix, el dilema de las redes sociales, ¿no? Que cuánta fuerza que tuvo ese documental, contando un poco situaciones quizá demonizando de alguna manera algunas cuestiones de lo que son las redes, y también, bueno, abriendo una apertura de discusiones muy grandes para lo que es las redes y las plataformas digitales.
a las cuales hoy, ya antes de esta situación pre-pandemia, digamos, ya estábamos hiperactivos y súper consumiendo, como dice Nico, pero unos meses después encontramos, y nos pasa porque nosotros leemos las estadísticas en general de grandes mediciones y de pequeñas redes y de empresas y demás, que hay un consumo muy prolongado de horas, mucho mayor a hace unos meses. El límite horario digamos que desapareció el límite de horario, la gente está conectada, hiperconectada, diría yo, las 24 horas del día. Hubo descargas increíbles en un montón la cantidad de descargas increíbles en un montón de redes sociales que antes no se utilizaban, en diferentes nichos, inclusive demográficos, como es el caso de TikTok, a nivel internacional y a nivel nacional, por supuesto, porque esto es como siempre la réplica de lo que pasa afuera. Y la realidad es que estamos hiperconectados y también estamos hiper influenciados y nos dan muchísima información todo el tiempo, y creo que les debe pasar a todos ustedes. Estamos en las redes sociales y vemos un sinfín de publicidades, de información, y además también encontramos esto que estaban hablando recién, de que también está nuestra familia, nuestros amigos, con una hiperactividad, creando contenidos constantemente. Digo, entonces, si en un momento antes de esta situación el poder de alguna manera se encontraba en quien manejaba algunos tipos de estrategias a nivel empresarial o institucional, ¿quién manejaba estos contenidos? ¿Quién construye el contenido pensado para que nosotros lo consumamos? Ahí se movía un poco esto del poder. Pero con estos cambios también entran otras cosas en juego. Y empezamos a movilizarnos en realmente ahora quién tiene el poder. Digo, antes se le llamaba al contenido como el rey de toda nuestra interacción y de toda nuestra atención. El contenido podía ayudarnos a cambiar decisiones y demás. Tiempo después se empezó a hablar sobre que el rey de las decisiones era el consumidor, quien tenía su dispositivo móvil y por lo cual podría seleccionar o elegir qué quería consumir, y con sus usos, con la usabilidad, también marcamos un camino para que las redes y los creadores de contenido sigan construyendo a medida de lo que nosotros nos va gustando de alguna manera y vamos armando para que ellos, digamos, se retroalimenta una situación ahí medio dicotómica, una relación dicotómica de yo construyo el contenido que a vos te gusta, yo consumo yo te vuelvo a construir el que a vos te gusta. Y ahí el poder empezó a pasar en manos del consumidor. Ahora, ¿quién tiene el poder? Lo hablo desde el punto de vista institucional, organizacional, y también desde el empresarial. ¿Qué pasa con ese poder que tiene, y de los medios de comunicación e información, qué pasa con ese poder que pasa como una pelota desde la audiencia hasta la institución, la organización o la empresa o el medio que crea ese contenido? ¿Qué pasa con estas figuras que también construyen contenidos y tienen alto engagement? Engagement lo vamos a charlar ahora, para si alguien no lo sabe, es un poco es una fórmula que tiene que ver con el compromiso que tenemos con esa marca, con esa red social o con ese contenido, ¿no? ¿A dónde va el poder? Y qué pasa también, algo muy loco que también me parece que es un punto para empezar a estudiar y a ver qué pasó también con estos cambios. Viene más del marketing, pero me gustaría traerlo a la charla. Es qué pasa con la pirámide de Maslow. Si alguien no la conoce, la escribe y luego la googlea. Tiene que ver con, en grandes rasgos, tiene que ver con cómo utilizamos las estrategias en las empresas según las necesidades del otro lado, de las personas, de alguna manera, individuales, ¿no? Cómo trabajamos la oferta o la demanda según las necesidades y deseos de las personas, para realizar después estrategias de comunicación, hasta inclusive para hacer un packaging en un producto. Esta pirámide también sintió un golpe fuerte, tuvo una gran sacudida, porque la pirámide de Maslow, si vemos las bases, siempre cuentan de que primero debemos sentirnos, digamos, afianzados, tener las necesidades básicas cubiertas, como una segunda instancia todo lo que es trabajo, familia, etcétera. Después un poco, creo que es la autorrealización, no me acuerdo exactamente de memoria, un poco el autoconocimiento, y así va subiendo, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades más primordiales hasta las menos primordiales y cómo
el humano va llenando esas necesidades, tratando de mejorar también la calidad de vida. Cuando inicia la cuarentena y se mueve todo tanto para todos nosotros, esta pirámide tiembla, porque empezamos a entender que hay necesidades que son más básicas que otras, que la familia, al final, que quizá no le prestamos tanta atención, es muy importante, y la conexión humana quizá más importante que tener la casa o la seguridad, o bueno, ¿qué pasa con el empleo que estaba en un lugar en la pirámide y después empiezan en la situación de crisis? ¿Qué pasa cuando nos acomodamos en esta pirámide y en esta regular de la nueva normalidad y empezamos a pensar cuál es nuestra, miramos hacia adentro y pensamos en nuestra reautorrealización, del boom de los cursos online, de querer aprender, aprovechar la cuarentena para avanzar? Digo, ¿cómo se mueven nuestras situaciones con estos cambios, ¿no? Estos cambios que al final nos afectan en todos los sentidos, como personas, como sociedad, como consumidores, afectan la información y el poder que tienen los medios, el poder que tiene una empresa al construir contenidos, el poder que tiene un influencer sobre otros. Este poder empieza a ser esa pelotita de lucha y de pelea donde entra justamente el rol del comunicador, del estratega, a analizar situaciones para poner esa pelotita del lado de, digamos, quien tiene en este caso la necesidad un poco de manejar o de construir para lograr objetivos visibles. Algunos cambios, bueno, sí, para repasar, todos lo sabemos, pero bueno, toda la digitalización de la información en instituciones, empresas, etcétera, la digitalización completa de las ventas, las transacciones económicas, digo, esto también tiene una repercusión importante en todo lo que es los impuestos y demás. El aumento y crecimiento y la importancia de las ventas digitales para cualquier comercio, negocio o emprendimiento. Acá hay algo que no puse, y que es el crecimiento del mundo emprendedor. Todo aquel que quizá en este momento se encontró con su negocio cerrado, o con su posibilidad de ganar algo económico según su proyecto o su comercio, digo, hoy se tuvo que basar en otros nuevos emprendimientos, por los cuales las redes y las plataformas y lo digital se volvió tan importante para poder salir adelante, ¿no? Y ayudarme a acomodar la parte de abajo de la pirámide, que es las necesidades básicas de la alimentación y la vida, digamos, de alguna manera, las cuestiones principales de vivir, ¿no? La pirámide más abajo de todo es respirar, alimentarme y no hay mucho más, digo, lo principal. Las cuestiones de crisis económicas nos ponen en una situación compleja, pero sin embargo Argentina y el argentino en general siempre busca la forma, digo, no nos asustamos tanto. Situaciones como esta en otros países son, digamos, de alguna manera impactan muchísimo más en líneas generales en la psiquis de las personas, ya que nosotros estamos quizá preparados de alguna manera según estos nuevos conceptos de emprendedurismo y algunas cositas más, que ahí podríamos dar toda una charla de cómo se implementó y cómo se instauró el emprendedurismo para cubrir algunas cuestiones de lo que es los cambios también en el mundo laboral, el trabajo formal y demás cuestiones, pero estamos preparados y eso también hizo crecer muchísimo el mundo emprendedor. Hay un montón de negocios y todos los están viendo seguramente, que hay showroom por todos lados, todo el mundo vende cosas, vende bazar, hacen cosas en la casa, las cajitas de manualidades, el té, los desayunos, digo, todo eso fue un cambio fuerte al cual o nos subimos o nos quedamos mirando a ver, digo, ¿qué podemos hacer? Esto pasó en los medios de comunicación, en las empresas, en el mundo emprendedor y en la vida cotidiana, como pasó en la educación. La digitalización completa de todos los canales de venta también y de los medios de comunicación. Bien, entonces nos enfrentamos a una situación, ¿no? Que la presencia digital, hoy para cualquiera de todos nosotros, y tener la información y los datos, es casi manejar de alguna manera el poder. Después vemos qué poder, el poder de influenciar, el poder de vender, el poder de salir adelante, el poder de informarme, ¿no? Hay otras cuestiones que vamos a tener en cuenta porque también tenemos algunas situaciones de conexiones, de brechas, digo, digitales que me permiten que un cierto contenido, una cierta parte de la población
tenga acceso a internet y no, como dijo Nico, que hoy se tiene como una situación, como un medio necesario. Sin embargo, nosotros tenemos un 80% de conectividad en el país, así que también cada una de estas cositas nos podrían abrir una charla de cada una o 2 horas y hasta materias completas para trabajar. Pero bueno, como para hacer resumen en el tiempo que tenemos, sabemos que teniendo el poder nosotros podemos vender, podemos informar, trabajando esto de la presencia digital y trabajando lo de los datos, podemos influir, podemos empatizar, digo, son algunas herramientas que podemos trabajar para construir en el momento de hacer contenidos y construir alguna relación, como dijo Nico también, me voy agarrando de las cositas que fue dejando, para darle un poco de interrelación también y de conectividad a las dos charlas, esto de empatizar, sociabilizar, preguntarse por el otro también, ¿no? Algo que tuvo que implementarse también desde las empresas y de los medios de comunicación, como es el caso de 2.1. Comunidad, algo que también uno de los chicos lo nombró, la importancia de generar una comunidad, la importancia de generar una comunidad. ¿Por qué? Porque hoy tenemos herramientas que nos permiten llegar a la gente con publicidad, etcétera, que ahora lo vamos a ver, pero muchas veces podríamos estar privados de esas herramientas y lo único que nos va a sostener es tener una comunidad, tener obviamente una plataforma propia que dista mucho de las redes sociales, porque las redes sociales no son nuestras, son privadas, y cualquier momento, como dijo Nico, que le cerraron en algún momento alguna red, podemos no tenerlas. Nuestra propia web, o nuestro propio blog, o nuestro propio gestor de contenidos es nuestra base, digamos, de contenidos y nuestra base estratégica, y es donde podemos generar comunidad, desde cualquier ámbito, ya sea privado o público, ahí es donde podemos trabajar la comunidad, y la comunidad es lo que después puede sostener a largo plazo y generar engagement y reconocimiento, interacción orgánica, donde no tengamos que hacer tanta inversión publicitaria y demás. Y como algunos objetivos, por ejemplo, nosotros pensamos algo que también lo nombró, en cómo tenemos que hacer para interactivar a esa audiencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que se interactúe, que se venda, además de utilizar algunas situaciones. Voy a dejar el segundo verbo ahí para retomarlo después. Hay muchas técnicas de persuasión, y para eso también existen carreras específicas y muchas se pueden basar en la nuestra. De hecho, yo también me dediqué a lo que es el copywriter persuasivo, el texto publicitario, el texto de persuasión. Hay mucho para trabajar ahí, las empresas lo trabajan, las instituciones y las organizaciones deberían también trabajar con estas mismas herramientas, algo que también vamos a charlar ahora, rapidito. Tener índice de relevancia con los temas que abordamos, apelar a las emociones del público, influir, fíjense cómo busco por ahí la influencia de este lado con las decisiones, influir en las decisiones. Digo, son como algunos de los objetivos. Implementar, mostrar, interactuar y internalizar, por ejemplo, formas de vida. Y me quedo en internalizar, porque este bichito que está por ahí, que recién también Nico mostró un animalito, digo, no hay nada que nos sensibilice más y que nos llame más a interactuar que los animalitos. Acá tenemos un gatito. Yo quiero que lean el texto que tiene ahí abajo, y seguramente los sub 30 van a entender de qué estoy hablando ahora. Dice el gato: Karen, déjame que quiero hacer la dormición. ¿Alguien sabe lo que es el verbo dormir? O sea, ¿saben lo que es la palabra dormición? Yo creo que todos los que están hoy interactuando en TikTok con los contenidos lo saben. No puedo pedir acá, como si estuviera en la sala, que levanten la mano todos los que entienden lo que es la dormición, pero estoy segura que por lo menos un 70% de la audiencia me va a decir, yo sé. No puedo leer los comentarios, porque veo la presentación. Si alguien quiere abrir el micrófono y frenarme, no hay problema, si no dejamos al final. Nada, gente que dice, mi misión, hacer la lloración, digo, ¿no? Te están como dando la estudiación, digo, estamos haciendo todas las conjugaciones posibles de los verbos. Ahí me desactivo y te dejo el auto. Bueno, bien. ¿Por qué me fui a internalizar y volví un poquito a lo que es, voy a volver acá. Internalizar lo tenía recién entre algunas de las herramientas que nosotros podemos utilizar cuando hacemos estrategias en redes sociales y en plataformas digitales. Y fíjense
qué interesante la definición de Wiki. Aceptación individual de un conjunto de normas y valores que se establecen por otros, que pueden ser empresas, instituciones y demás, a través de la socialización. Bien, que puede afectar, y ahí es donde decimos que podemos influir, sobre un individuo que puede internalizar modelos a seguir, lo que dije hoy, formas de vida, internalizar. Es una herramienta muy útil que no se está utilizando en muchos aspectos, que podría utilizarse muy bien para muchas cosas. Creo que alguien hay un micrófono activado. Bien, ¿se acuerdan de aquella frase, nosotros somos, de Jim Rohn, nosotros somos las 5 personas con las que nos juntamos, con las que interactuamos en la vida offline, porque ya es una frase un poco, digo, hoy fuera de onda, por así decirlo. Somos y nos construimos, o nos determinamos, dime con quién andas y te diré quién eres, las 5 personas con las que interactuamos en nuestra cercanía, nuestro círculo más pequeño, y quien nos enseña, compartimos, les enseñamos, y también vieron que uno siempre con la pareja, con los amigos, termina pareciéndose un poco, y con los años inclusive muchas parejas terminan siendo hermanos, se nos pegan gestos del otro. Digo, esto tiene que ver con, bueno, muchos consejos de muchos pensadores que siempre dicen, júntate o trabajá con los que sean mejores que vos. Digo, esto es un poco el mundo offline, ¿no? ¿Con quiénes interactuamos? Somos las 5 personas con las que más interactuamos. Bien, y ahora lo llevamos al mundo digital. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo digital? ¿Cuáles serían, y preséntenselo a ustedes mismos, cuáles serían esas 5 personas con las que interactúan? Personas, si los ponemos en plataformas, personas si los ponemos en instituciones, personas si los ponemos en medios de comunicación, si vemos la tele. Elijan 5 cosas con las cuales interactúan muchas horas en el día. Un grupo de WhatsApp, un amigo, una pareja, una red social. ¿Cuántas horas pasan en TikTok? ¿Cuántas en Instagram? Esas 5 plataformas nos están determinando y nosotros a la vez las determinamos. ¿Bien? Nosotros pasamos mucho tiempo en nuestro pequeño dispositivo convergente, que dejó de ser un celular, porque los celulares serían para llamar nada más, acá estamos sacando fotos, o algunos de los chicos deben estar conectados también en Zoom. Digo, es un dispositivo que nos permite hacer muchísimas cosas, y como dijo Nico, lo que estamos viendo es que hay una conectividad muy, muy alta, que antes era de un 80%, y hoy más o menos llega en Argentina, en un 90% de los consumos son, 90-95% de los consumos son todos dispositivos digitales, por eso también la necesidad de construir productos o contenidos que contemplen los formatos digitales, el tiempo que pasamos en el dispositivo, el gasto de batería, el tiempo de descarga, etc. ¿Y con quién interactuamos? Piénsenlo para ustedes, analícenlo y piensen cuántas horas, cuánto tiempo. Ya los teléfonos nos avisan cuántas horas estuvimos en internet, nos buchonean, dice, usted ha pasado 5 horas, 45 minutos, y uno dice, ¡ay, las cosas que podría haber hecho en 5 horas y 45 minutos hoy que estuve en Instagram o en todas las redes sociales! Digo, pero acá hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, cuando consumimos, interactuamos, me gusteamos y demás, nos vamos construyendo pequeñas burbujas de información. Y nos cerramos a recibir información de otros medios, de otras personas. Fíjense que es lo simple, para el que no lo sabe, yo creo que acá hay 140 y pico de personas, pero creo que la mayoría lo debe saber. Nosotros vemos en nuestro feed de Facebook a las personas de Facebook con las que interactuamos por mensaje, por WhatsApp, por Messenger, por interacción en Facebook. Esas personas con las que más interactuamos son las que nos aparecen en nuestro feed y quienes aparecemos también nosotros. Creamos una burbuja, los algoritmos funcionan así. Según las cosas con las que interactuamos, creamos burbujas y nos cerramos también a otro tipo de información. La importancia de quebrar con estas burbujas de alguna manera es recibir información diferente, paralela, de otros medios, de otra persona. Digo, dejar de seguir, empezar a seguir. No digo borrarse de las redes sociales como algunas personas que salieron a hablar ahora en los medios con esto de la tecnofobia y demás, del discurso de las redes sociales según el dilema de las redes sociales y demás, que es real, que los algoritmos están preparados para mostrarnos algunas cosas, no mostrarnos otras, vendernos. Nosotros somos información, somos el producto de venta. Nuestra interacción, nuestro me gusta, nuestro like, es vendido a empresas. Bien, pero nosotros podemos construir estas plataformas, estas burbujas, de una manera un poco más
crítica, podemos trabajar en el análisis del discurso crítico, abrirnos un poquito y tener una mirada de alguna manera un poco más, no digamos objetiva, porque somos personas, estamos construidos por cultura y por nuestras situaciones externas e internas, pero sí, lo interesante es que podemos ir editando estas burbujas sin necesidad de bajarnos las redes sociales. Bien, nosotros tengan en cuenta que cada vez que comunicamos, que escribimos y que interactuamos vamos dejando huellas, que las empresas, las organizaciones, instituciones, partidos políticos y medios de comunicación utilizan para mostrarnos después de vuelta esa información. Me pongo del otro lado, yo comunicador digital, utilizo estos datos y me significan poder. Los datos, la ciencia, data science, es poder. Tener datos sobre las personas es poder hacer llegar información específica a un determinado segmento de personas. Eso es la segmentación. Me voy a quedar un poquito en las, dije 5 personas que nos juntamos, después dije piensen 5 cosas o plataformas con las que interactuamos o personas con las que pasamos más horas de nuestro día, y me quedo con esta regla del 5, las 5 I, para tener en cuenta: informar, interactuar, incentivar, internalizar, influir. Todo esto me va a ayudar para estar en la toma de decisiones del consumidor. El consumidor, audiencia, público, etc. Bien, esto es un poquito lo que les dije recién, todos los me gusta, interacciones, nuestros comportamientos, todos los datos que le demos a las redes sociales, todos van a servir para que después segmentemos, nosotros los comunicadores o directores de marketing, todo lo que es la publicidad. Y hoy ya la publicidad también empieza a estar un poco en las instituciones y demás, no solamente en las empresas. Y acá es donde me quiero detener un poco, porque las empresas han desarrollado sistemas increíbles para lograr remarketing, retargeting, influencia, toma de decisiones, venta, etc. Y las instituciones se quedaron más atrás. Organizaciones, instituciones, partidos políticos, personas, profesionales, etc. están un poco más atrás. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias a grandes rasgos, cuáles cosas podemos aprovechar de cada uno. Bien, por ejemplo, esta es una información de un medio de comunicación internacional, y como hemos encontrado, ¿no?, que las instituciones tienen estas barreras de la noticia falsa, del fake news dando vueltas. Digo, ¿a cuántas cosas se enfrenta una institución o una organización al momento de informar? Digo, hay cosas que van a interferir, hay cuestiones que van a ser variables y van a interferir en la comunicación en una institución. Bien, quizá esto sea una gran diferencia que tienen con las empresas, que tenemos que trabajar una imagen digital, que generalmente la única interferencia es la opinión del usuario o del consumidor, negativa o positiva. Después vamos a ver qué pasa con eso. Pero en las instituciones, y en la comunicación política, y en la comunicación social, y en las organizaciones, nos encontramos con varios factores que van a estar interpelando de alguna manera y cambiando qué pasa con la información. Las estrategias generalmente pueden ser generales para las dos, privado o público. Siempre basamos toda la comunicación en la identidad para construir una imagen digital. Tenemos que tomar decisiones en qué plataformas vamos a comunicarnos, decisiones objetivas y reales, en qué plataformas vamos a trabajar porque realmente mi audiencia está e interactúa. Vamos a tener que trabajar en esta fórmula del engagement, ese compromiso con la marca o con la institución. Vamos a tener que tomar decisiones en el tono de comunicación, que pueden ser generales o que pueden ser por plataforma, porque puedo tomar una decisión de trabajar en Instagram con una forma más descontracturada, o en historias con más descontracturado, y quizá en LinkedIn me refiero a un lenguaje un poco más académico, y en Facebook más amplio. Hay que tomar decisiones. Entonces ahí voy a trabajar también con un discurso mediático. Tengo que hacer para ambas, público y privado, análisis de audiencias para saber a dónde moverme, cómo moverme, qué información es relevante para ellos. Y tenemos también la brecha tecnológica, que en la cuestión empresarial hoy no es tan importante, pero sí para lo que es organización e institución tenemos que tener en cuenta al momento de generar alguna campaña, ya que la brecha tecnológica significa la conectividad, ¿no? Digo, todos no están conectados. Si yo quiero vender un curso gratuito nacional ofrecer un curso gratuito nacional para los jóvenes, centro de formación, etcétera, justamente de inclusión digital, digo, ¿quiénes lo van a ver? Los que tienen la posibilidad de tener acceso a internet, buena conectividad, tienen computadora. Bueno, ahí también hay cuestiones que vamos a tener que analizar al momento de construir comunicación en sí.
Bien, ahí tengo una rayita, no sé qué habrá pasado. Bien, cuestiones más importantes que tienen que ver con la identidad digital en sí. Bien, es una representación ante la sociedad, por supuesto. Va a influir una percepción colectiva. Son todos los datos que existen en la www, en nuestro caso, porque tenemos esas plataformas. Tenemos muchos otros datos que se pueden encontrar en otras plataformas y redes sociales de terceros, eso también va a influir en la identidad digital. La interacción, esta interferencia a las audiencias, ¿no? Un poco lo que es la acción. Digo, si lo quiero llevar a Google o a Facebook, diría las opiniones de Facebook o las opiniones de Google Maps o Google My Business. Eso va a interferir un poco siempre en nuestra institución, organización, empresa, etc. La opinión de los recursos específicos, la opinión de, por ejemplo, un periodista, la opinión pública. Digo, eso también va a afectar de alguna manera nuestra identidad digital. Obviamente, algo que está en auge y que también tenemos que tener en cuenta es que existen los trolls y existen los haters, se dice, ¿no? Que están súper de moda y afectan la identidad de personas, de profesionales, de famosos, de instituciones, de políticos, etc. Y por supuesto, lo que nombré más un ratito antes, las fake news. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta porque vamos a tener que tomar decisiones cuando vamos a construir comunicación. Bien, me freno un cachito en la parte de lo que es prensa y medios de comunicación, solamente porque los chicos quizá en esta instancia también estén interesados en en muchas salidas laborales, y las voy como repasando y en el final voy a tirar algunos datos más. Pero algo que nombró Nico también es la forma de construir contenidos en la actualidad. Ya pasaba pre-pandemia, hoy es súper importante, y sobre todo en la Ciudad de La Plata. Imagínense que nuestro medio cuasi más importante y el que más interactuamos, los sub-40 voy a decir porque yo ya estoy ahí, estoy en el límite, es un medio totalmente digital que no tiene su paralelo en papel. Y digo, ¿qué pasa entonces con esa vieja gacetilla de prensa que trabajaba la persona que trabajaba en prensa? ¿Cómo necesita Nicolás que le llegue a redacción una información? Si yo mando un proyecto de ley de 4 hojas, Nico y todo el equipo, y una de las chicas también que está acá, tiene que trabajar un montón en buscar una foto acorde a la historia, hay una nota de blog de 4 párrafos. ¿Qué pasa con la gacetilla de prensa para convertirse en una story? Digo, pasa por una nota de blog, sirve para el medio, ¿en qué formato la necesito? ¿Qué diseño interactivo va a necesitar para trabajar la prensa institucional? ¿Qué pasa con los videos? Que también lo nombró, esto del video marketing, del video selfie. ¿Qué pasa con la publinota también? Porque es algo que los medios de comunicación lo estamos viendo mucho más fuerte, muy seguido. ¿Qué pasa con los cambios en el diseño digital? Y también esta nueva profesión, de alguna manera, no solamente la prensa digital, sino que el copywriter, que es un poco lo que estuve nombrando hoy, que tiene que ver con quién crea los textos trabajados con neuromarketing, persuasión y todas esas herramientas que podemos utilizar para construir. Y acá un poquito las empresas, ¿no? Que hoy ya la mayoría de los medios de comunicación e instituciones empiezan a vislumbrar todas las herramientas que usan las instituciones o las empresas privadas y empiezan de a poco a utilizarlas como herramientas. Pero ¿por qué tanta diferencia? Digamos, tenemos que hacer hincapié en que algo está ahí que nos está faltando a los comunicadores, que no aprovechamos cosas que sí funcionan en el ámbito privado para apoyarlo en el ámbito público. Y entonces ahí es como que quiero repasar un poquito por arriba que tenemos para una empresa la tienda online, las redes sociales, el WhatsApp Business, el Marketplace, el Mercado Libre, las campañas de mailing, YouTube, me falta TikTok, el Maps, Google AdWords, el SEO, el SEM, la web. Digo, hay un montón de plataformas que me van a generar a mí, me van a crear a mí un embudo de conversión que me va a hacer llegar a mis objetivos estratégicos de una manera más rápida. ¿Bien? Entonces, si todas las herramientas son utilizadas en el ámbito privado, ¿por qué no aplicarlas y utilizarlas y tomarlas con sus ediciones correspondientes al ámbito de alguna manera público? Por supuesto vamos a tener algunas cuestiones como la brecha, el fake news, también tenemos algunas cuestiones burocráticas, vamos a tener algunas limitaciones. Fíjense que Twitter ahora no nos permite a los cuentas de políticos, no permite hacer publicidad. Facebook tiene algunas restricciones en cuanto a lo que es publicidad política también.
vamos a tener algunas cuestiones, pero sin embargo hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar en la comunicación institucional, robándolas de alguna manera o copiándolas del ámbito privado. Sí, por supuesto, la agenda tiene que estar presente, el neuromarketing tiene que estar empezando a ser, o sea, la neurociencia aplicada al texto publicitario o al texto o al copywriter es cada vez más importante, digo, si quieren, ahí hay un nicho muy, muy grande, hay mucha demanda laboral por ahí. También tenemos que tener en cuenta, estas palabras tienen una cierta negatividad de alguna manera, pero tenemos en cuenta la adicción a las redes sociales cuando creamos contenidos en las empresas privadas. La economía de la atención, ¿qué hace nuestro cerebro que quiere gastar la menos energía posible? Eso es bien de neurociencias. La persuasión, la segmentación, digamos, ya creamos contenidos pensando en la segmentación que le vamos a hacer luego. No es que creamos el contenido y después pensamos en la segmentación. Ya el discurso mediático de esa fotografía o de ese diseño en flyer o de ese copy, ya va pensado directamente para esa segmentación que le voy a hacer después publicitaria y demás. Hay herramientas que tienen que ver con el remarketing, el retargeting, que son muy interesantes, que tiene que ver un poquito con esto de que nos persigue, después yo vi un celular en la heladera y me persigue acá, me persigue Mercado Libre. ¿Por qué no utilizar esas mismas herramientas en las construcciones de comunicación institucional, ¿no? De organizaciones también? Trabajar con la herramienta del deseo, de la necesidad, trabajar con herramientas de marketing. Trabajar con esto de la cuarentena, digo, lo puse como cuarentena para que no haya ninguna duda de ningún tipo, no es solamente el cambio social que tenemos, sino que la cuarentena en sí generó nuevos tipos de consumo, nuevas interacciones, nuevas acciones. La compra compulsiva es una, por ejemplo. ¿Trabajamos con la compra compulsiva? Sí. Con la decisión de compra, el momento de compra, hay cuatro momentos Google que son muy interesantes, que tienen que ver, yo quiero comprar, yo quiero informarme, yo quiero saber, y yo quiero ir, me parece que es. A ver, por ahí me puedo equivocar, no me acuerdo todo de memoria. Trabajamos también con el tema de la mejora de la calidad de vida. Este desorden de la pirámide es una herramienta increíble para construir contenido útil. Trabajamos con estos cambios de consumo, trabajamos con el storytelling, digo, todo lo que es multiplataforma, contar una historia, trabajar estas herramientas. Inclusive acá hay otra que tenemos un poco negativa, que es el miedo. Y el miedo no tiene que ser siempre negativo, porque muchas veces puede ser, y fíjense si no lo han visto en una publicidad, el miedo es un sentimiento, ¿no? Y existe el sentimiento de escasez, que nos provoca un miedo. Por ejemplo, cuando vemos una oferta que dice cupos limitados en el curso, o oferta semana Cyber Monday, hasta agotar stock, nos quedan 15 unidades. Vos te lo querés comprar, lo que trabaja ahí es el miedo. Son herramientas que no estamos utilizando al momento de construir un poco. No sé cómo estamos de tiempo, y si hay muchas preguntas. ¿Me pasé? No, estamos bien. Bien. Un poquito es esto, trabajar con el embudo de conversión que tiene que ver con cuáles son nuestras redes satelitales, nuestras plataformas y todas las herramientas que podemos utilizar para hacer que nuestras audiencias, nuestros clientes, vayan bajando en este embudo. Tenemos todas las redes sociales, todas las plataformas, todas las herramientas para conseguir más seguidores, más ventas, para influenciar, para interactivar a la audiencia, para influir en la decisión y demás. Y después vamos a pasar, digamos, a estos canales que son más cerrados, que tienen que ver con la web, con el WhatsApp Business y demás, que me van a permitir de alguna manera cerrar la conversión del embudo de conversión, que de alguna manera puede ser en la institución pública general o en el medio de comunicación general este lead, este audiencia que la agendo y que me queda guardada en un WhatsApp o que me queda con un mail, o trabajar después, además de la venta o de ofrecer el servicio, trabajar un poco con lo que es el remarketing para volver otra vez con nueva información a este posible cliente de alguna manera o cliente. Bien, y lo último que voy a contar un poquito, que todo este universo, este ecosistema de alguna manera digital, tiene que ver con un montón de recursos humanos que están trabajando constantemente. Pero cualquiera de nosotros, por ejemplo, como dijo Nico, empezamos como community manager y hoy de alguna manera somos social media o directores de comunicación y demás.
podemos ir avanzando. Primero, en principal, la carrera de la tecnicatura es increíble, la súper recomiendo. Vuelvo al principio, te abre la cabeza a entender un montón de situaciones que tienen que ver con la comunicación digital, social, política. La teoría creo que es la base de todo para poder construir conscientemente, porque hoy ser un comunicador digital tiene una responsabilidad muy fuerte, porque una comunicación hace 5 años podría llegar a una cantidad de personas. Hoy la responsabilidad es tan alta por la viralización de un video, una información, un texto escrito por un comunicador o moderado por un comunicador digital, puede tener un índice de llegada altísimo, una reproducción, repercusión, recompartido, y llegar a muchísimas personas, y trabajar justamente sobre la influencia o sobre la toma de decisiones. La comunicación en sí, o los medios de comunicación, o todo esto que estamos hablando, no te dicen qué decisiones tomar en sí, ¿no? Pero sí te muestran qué pensar y cuáles son las cuestiones de agenda a las cuales vamos a mirar. Entonces, el rol de comunicador digital es muy importante, es de gran responsabilidad, con una demanda laboral en el mercado muy alta, hoy por hoy, a pesar de que el país y la situación está muy compleja, las demandas de la industria IT, la industria de tecnología, la industria de información y las demandas de trabajos digitales es altísima. Es el único mercado que está creciendo y no para de crecer. Entonces, el diseñador digital, el community manager, el copywriter, que también recomiendo que investiguen por ahí, el content manager, la prensa digital y, por supuesto, el social media o comunicador digital, son de los empleos más requeridos en el mercado, no solamente en nuestro país, sino que podamos trabajar también hacia afuera. Con esto doy gracias y concluyo. No sé si tienen alguna consulta, no puedo verlas, a ver, vamos a salir de acá. No, hola, había una pregunta vinculada a la salida laboral, pero lo dijiste, así que es como que te spoileaste. Bueno, obviamente, tanto Martín González Frívoli, que está escribiendo acá, como yo, agradecerles a Nico y a Laura, realmente, primero por siempre sumarse, digo, a esta propuesta que armamos y que siempre pensamos en conjunto con la agrupación Rodolfo Walsh, y yo coincido, digo, en lo que él está diciendo allí en el chat, es tanto para él como para mí es un orgullo enorme que nuestros graduados, nuestras graduadas, digo, no puedan dar cuenta de su experiencia y además sumar a la Corte 2021, digo, porque hay mucha gente preguntando por la carrera, y bueno, y hay compañeros. Victoria dice muy claros los aportes, muchas gracias. Soy estudiante de la especialización y esta jornada sirve para súper complementar saberes. Realmente, bueno, muy clara Laura, gracias Nicolás, gracias Laura. Realmente digo, para nosotros, desde la dirección de la carrera es un orgullo enorme a esta primera corte, digo, que han sido ustedes nuestros primeros graduados, nuestras primeras graduadas, digo, que puedan sumar, digo, sus experiencias, sus saberes. Y nada, de corazón, gracias a los dos, digo, se los dije por privado, pero lo quería hacer público también porque nos enorgullece un montón. Muchísimas gracias, Nico, Laura, digo, por este ratito que nos han dedicado, y muchas gracias también a todos y a todas los que están aquí en esta jornada, digo, por quedarse y por acompañar a Nico y a Laura. Gracias, eso solamente quería decir. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, y cualquier consulta que tenga alguno también se puede comunicar conmigo y le contamos también un poco de qué va la carrera y cuál fue nuestra experiencia, y seguramente que Nico también puede aportar en esto muchísimos consejos. Sí, no sé si quedó alguna duda respecto, bueno, tanto a lo que planteó Lau o lo que comenté yo, sumamente abiertos ahí el chat para responder, también por redes o incluso también, bueno, a las redes de la Facu, sobre todo sobre consultas sobre la carrera. Particularmente a mí me toca ser ayudante de una de las materias de la licenciatura, donde trabajamos las narrativas digitales, y siempre volvemos sobre esto de la carrera, sobre pensar la comunicación digital, los desafíos que tiene la comunicación digital hoy, y sobre todo en este año y en este contexto, así que sumamente bienvenidos, y sí, siempre que puedan tener un lugarcito para la formación y para conocer otro ámbito, otro plano más de la comunicación,
se los súper recomiendo. Así que nada, gracias por la invitación y también por el espacio, ¿sí? Bueno, obviamente si tienen alguna duda o consulta sobre todo lo que acaba de pasar en la charla y toda la información que nos dieron Nico y Lau, la pueden dejar en el chat. Si no, igualmente desde el Centro de Estudiantes queremos agradecerles a Nico y a Laura la predisposición para armar la jornada, que para nosotros también es un orgullo contar con nuestros graduados de la facultad para hacer este tipo de eventos. Creemos que es súper formador para la sociedad laboral y súper formador para quienes están todavía en la carrera. Y queríamos pasar a invitarlos también a que a las 18 horas hay otro panel, que es el último panel de la jornada, que es la presentación del libro El conocimiento hereje, una historia de Wikipedia. Y va a estar Patricio Lorente, obviamente el autor, que es expresidente de Wikimedia Foundation. Mi inglés puede no ser muy bueno, así que puede que lo haya pronunciado mal, y es secretario general de la Universidad Nacional de La Plata. Así que la invitación está abierta y todas las dudas, consultas también. Ahí leo una de cómo nos formamos más allá de la facu, de la carrera, cómo se van actualizando los conocimientos en el campo. Y la verdad que desde muchos lugares, si bien la facu es como el puntapié inicial y súper necesario, siempre tratar de estar pendientes de las actualizaciones que hay, por ejemplo, en el plano de la comunicación digital. Hay un montón de periodistas y especialistas en comunicación digital que cuentan con newsletters. Uno de ellos es Matt Navarra, otro de ellos es Casey Newton, otro de ellos es, bueno, acá en Argentina, Ariel Tifres, una compañera muy piola y que me parece que tiene mucha información para aportar y que actualiza siempre a diario es, bueno, Dana Charienza, que iba a estar en la charla de hoy, y también Irina Sternik, que ella está en Capital, en Twitter la encuentran como Lado B, también aporta un montón de información. Un profe que fue de la facu, no sé si sigue estando ahora, pero es Álvaro Lucy, él fue uno de los pioneros también en la comunicación digital ahí en la facu, sobre todo en las narrativas transmedia, así que él también tiene un newsletter que se llama Redacciones 4G, junto a Irina, donde tiran un montón de información útil e importante sobre la comunicación digital, y sobre todo tiran líneas de formación, lo cual es re necesario. Y después, YouTube, amíguense con YouTube y miren videos, tutoriales, siempre hay algo que se puede aportar de ahí. Sí, pienso igual que Nico, hay muchísimo para ver, hay muchos profesionales, tenemos unos profesionales de comunicación excelentes, hay muchos cursos gratuitos también. Lo importante, como dijo Nico, es estar a la vanguardia. Vemos que esto es una historia de nunca acabar, no es estudié una vez y ¡qué bien! Yo todas las noches estoy leyendo hasta cualquier hora y obviamente que hay mucha bibliografía digital sobre esto, porque la realidad es que siempre vamos como más adelante, van pasando las cosas y después viene el texto. Pero es muy importante tener la base de la comunicación, creo que la base, a mí también pueden encontrar en la carrera, en la licenciatura ayudando, en la materia de comunicación, de organización de instituciones. Creo que la comunicación, la teoría de la comunicación es muy importante para poder desarrollar a conciencia, digamos, todo lo que es las plataformas. Las plataformas cambian, hoy estamos trabajando con estas, no sabemos qué pasa en 5 años. Lo importante es entender qué pasa con las personas, qué pasa con las interacciones, con nuestros consumos, cómo son nuestros cambios, cómo vamos, ¿no?, con la tecnología en esta relación que tenemos. Digo, un poco eso, y estar al día constantemente. El recorrido es larguísimo, es muy amplio, como dijo Nico también en un momento, él está un poco con la programación, por ahí está menos con el marketing y demás. Hay muchísimas áreas para trabajar, para estudiar, así que empiecen a investigar y fíjense cuál es el nicho o el área que más les gusta y denle para adelante, porque la verdad que súper recomendamos. Hoy son los nuevos oficios, y no solamente eso, es importante también sentirse uno cómodo con lo que está haciendo, ¿no? Que le guste. Yo creo que a Nico, también como a mí, amamos lo que hacemos desde el minuto 1. Y el resto, obviamente, que también estarían acá. Ahí hay un par de preguntas más. La primera de Tato, sobre cómo llevar público de una plataforma a la otra. No hay recetas ni absolutos en la comunicación digital, así que no podríamos como decirte, mira, hace esto que te va a funcionar. Recomendaciones, compartidos, tratar de orientar un poco la estrategia ahí hacia hacer crecer la comunidad para después invitarlos hacia otro lugar. Y otra pregunta que hace... Perdón, y voy a seguir.
Si me permitís, termino esa misma, te la acompaño. Creo que ahí hay un error grande también de querer, que pasa con, no sé si es una empresa privada, que pasa de decir, bueno, pero tengo 45.000 seguidores en Facebook y quiero que Instagram también esté en lo de Facebook, o en TikTok. Digo, creo que cada red social tiene su audiencia, su tipo de interacción, su tipo de comunicación, y no siempre van a coincidir porque quizá la gente consume de una manera información en una plataforma y no consume en otra. Por eso es tan importante estudiar las audiencias. Y después en cuestiones técnicas, podés armar flyers invitando a que te sigan a la red. Pero ojo, pasa mucho que armamos un sorteo y dicen, pero yo no tengo Instagram. O sea, lo publicás en Facebook y la gente se enoja y pone los tres últimos números del documento. Digo, creo que cada plataforma tiene su audiencia, entonces por ahí nunca van a coincidir al 100%, inclusive quizá ni al 50% de las audiencias de una plataforma con otra. Tiene que tener su propio trabajo y su propia audiencia. Nico, si querés, ibas a decir algo de TikTok. No, y vi ahí otra pregunta que hablaban sobre las redes de TikTok y Twitch. Son redes nuevas, son redes que tienen mucho camino todavía por delante. Piensen que Facebook y Twitter tienen casi 10 años de historia, 15. Yo creo que TikTok en este momento está en un momento bastante complicado respecto a si va a seguir en línea o no, porque está habiendo muchas restricciones. Piensen que todas las redes dependen de la legislación estadounidense y en este momento TikTok está siendo prohibido. Es una discusión que, bueno, me parece que da para muchísimo más, no sé si tiene que ver mucho con el panel ¿no? Pero son redes en las que me parece que está bueno que como comunicadores hoy, sobre todo TikTok, estemos observando, estemos mirando qué está pasando, estemos pendientes de esos contenidos que se están haciendo virales y cuál es esa estrategia que nos está proponiendo. Yo no sé si va a ser permanente, si va a ser como Facebook, que va a estar y va a quedarse en el tiempo, o es algo que surgió como el año pasado pasó con FaceApp, o el anterior año pasado pasó con, o lo que está pasando, por ejemplo, con Among Us ahora, un juego que se convirtió en una red social también. Además de ser un juego, es una red social. Con respecto a Twitch, me parece que es mucho más interesante, tiene opciones de monetización, tiene opciones para ampliar mucho más el alcance y no funciona con la misma lógica del algoritmo de Facebook o de Instagram. Hay mucho para investigar ahí todavía, así que me parece que es una de las plataformas en las que vamos a ver, por lo menos en el futuro, varias propuestas nuevas, sobre todo con este formato que se está instalando ahora, que es el streaming. Que bueno, ahí tendremos también para hablar demasiado ya en otros encuentros. De TikTok tengo varias cosas que decir. Nosotros ya estamos trabajando en algunas empresas con la plataforma de TikTok, ya hay necesidad desde la empresa de trabajar con estas plataformas. Es una plataforma hiper viral, es muy, muy viral, se trabaja el contenido audiovisual de alguna manera, altamente viral, y muchas veces sirve también para construir contenido para publicar en otras redes sociales. Si bien Instagram está intentando de alguna manera ocupar ese lugar, TikTok tiene el índice número 1 en descargas en todo el mundo, algo que lo prohíban como en algún otro país. Es una red social con mucha fuerza, y algo más que me parece súper interesante, el algoritmo de TikTok es mucho más fuerte que el de Facebook e Instagram y WhatsApp y Messenger, todos juntos, inclusive más fuerte que el de Google. El algoritmo es increíble, tiene una capacidad de analizar toda nuestra información y mostrarnos lo que queremos ver altísima. Creo que tiene que ver con esto de que es de público conocimiento, como dijo Nico, que es para toda una charla, sobre que directamente entra a todos los datos de nuestro teléfono. Pero bueno, es la realidad, es una red social que inclusive ahora tiene una monetización que es un poco costosa, pero que inclusive paga por reproducciones. Digo, a tenerlo en cuenta, no perderla de vista. También, como dijo Nico, hoy están estas redes, mañana no sabemos. Lo importante es entender cómo relacionarnos con ellas y cómo explotarlas de una manera consciente, ¿no? Sí, vino para quedarse, inclusive ahora son muchos los adultos mayores que están en TikTok por la cuarentena. Se rebelaron, se hicieron cuenta, se están subiendo todo el día videos, y ya cada vez hay más empresas. Y empiezan a mirar un poquito, inclusive hay mucho de marketing, hay mucho de comunicación, hay de todo, hay influencers, hay bastantes cuestiones, mucha educación también en TikTok, le da mucha importancia al hashtag educación o aprender y demás. Así que inclusive pueden seguir a Vilma Núñez, que hace muy buenos videos de marketing. Y a ver si leo más.
Claro, es real, lo que dice Aldana es cierto. Todos vemos un feed de TikTok totalmente diferente, porque tiene que ver con todas nuestras conversaciones en Messenger, en WhatsApp, Facebook, Instagram, nuestras interacciones, toma todos los datos de nuestro celular. No, o sea, supuestamente, no quiero asustarlos, supuestamente no toma el dato en sí. O sea, por ejemplo, palabra, viaje Brasil, no toma la palabra en sí, sino que la construye y la trabaja como un algoritmo, la pasa a números, de alguna manera a la plataforma, y TikTok traduce esos números en publicidad. Mágico. Bueno, ahí tenemos a... Sí. No sé si, creo que ya no hay más preguntas y consultas. La verdad se hizo un intercambio súper interesante este último rato de la charla. Y si les parece, podemos ya cerrar lo que es el panel de herramientas de marketing digital, que estuvo súper interesante. Todo el material nos lo pueden pedir al mail de la agrupación, que vamos a estar compartiendo y subiendo las clases, cualquiera dije, las charlas de todo el congreso, así pueden acceder en otro momento, o si saben de alguien que quiso presenciarlo y no pudo hacerlo por diferentes cuestiones, porque la virtualidad para todo, la idea es que esté todo el material disponible. Así que, nada, los esperamos en la charla de las 18 horas, y de nuevo muchas gracias a Nicolás y a Laura.